Hola, el día de hoy explicaré la aplicación de las integrales definidas en problemas de movimiento lineal. Recordemos que las integrales definidas, a diferencia de las integrales indefinidas, nos permiten conocer resultados reales. Por ello, podemos aplicarla a casos en los que se necesitan resultados reales, como el movimiento lineal. Para poder hacer esta aplicación correctamente, es importante saber dos cosas principales. Primero, que la aceleración siempre será igual a la derivada de la velocidad y, por lo tanto, a la doble derivada de la posición, de la fórmula de la posición de algún objeto o partícula. Por lo tanto, también con esto se puede decir que la fórmula de la velocidad será igual a la derivada de la fórmula de posición. Y otra cosa que tenemos que saber es que la integral definida entre dos tiempos de la velocidad será igual siempre, o más bien nos mostrará el cambio de desplazamiento que hay entre los dos tiempos que estemos buscando. En este caso se refiere a qué diferencia de distancia hay entre la que se encontraba, digamos, entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Para demostrar la aplicación de integrales definidas en un problema de movimiento, tenemos este problema, que básicamente nos dice que la función de posición de una partícula será de 8 más 2t menos t cuadrada, donde pues el tiempo, por ser tiempo, tendrá que ser mayor o igual a 0. En este caso el tiempo estará en segundos y la distancia o posición en metros. Lo primero que nos pide es que encontremos la velocidad de la partícula en el instante t, o sea que obtengamos la fórmula de velocidad de este caso, pero en términos de t. Después nos pide que encontremos cuándo la partícula se esté moviendo a la izquierda y cuándo a la derecha. Después nos pide que dibujemos un diagrama de movimiento para la partícula que estamos teniendo en este caso, con esta fórmula. Y finalmente nos pide que encontremos el cambio de desplazamiento que hay en el intervalo de cuando el tiempo es menor o igual a 0, pero, mayor o igual a 0, pero menor o igual a 4. Para resolver el inciso A, como ya había dicho, tenemos que tener en cuenta que la derivada de la fórmula de posición o de movimiento será siempre la fórmula de la velocidad. En este caso, como nos pedía que encontráramos la velocidad de la partícula que estamos estudiando en términos de t, pues lo único que tenemos que hacer es derivar la fórmula que ya nos dio para obtener la fórmula de velocidad. En este caso, el 8, la derivada de 8 se deriva y pues queda 0. La derivada de 2t es 2 únicamente. Y finalmente la derivada de menos t cuadrada es menos 2t. Después, en el inciso B, nos pide que encontremos cuándo la partícula se esté moviendo a la izquierda y cuándo a la derecha. Para esto, lo primero que tenemos que encontrar es cuándo la partícula esté cambiando de posición, para en este caso ir hacia la izquierda o la derecha. Para saber esto, tenemos que encontrar el momento en el que la velocidad de la partícula es 0, pues para poder cambiar de posición se requiere de detenerse. Entonces igualamos la fórmula que sacamos para velocidad, la igualamos a 0, que en este caso es lo que queremos buscar, cuando la velocidad da 0, y haciendo el despeje nos da que la velocidad es 0 cuando se encuentra en el segundo 1. Esto nos permite saber ahora que a partir del segundo 1 habrá un cambio de dirección, ya sea a la derecha o a la izquierda. Sin embargo, ¿cómo saber hacia dónde es este cambio? O para empezar, hacia dónde iba en un inicio. Para esto se evaluaron 3 casos distintos. El caso en el que la distancia o la posición estaba en el segundo 0, que sería la posición inicial de la partícula. En el caso en el que la posición en la que estaba en el segundo 1, que será cuando esté se haga el cambio de movimiento o de dirección. Y
un caso en el que esté la posición o el movimiento en segundos posteriores al 1. En este caso tomaremos el 4, que nos ayudará a resolver los problemas siguientes. Entonces, resolvemos lo primero, que será la distancia o posición en la que estaba la partícula en el instante 0, en el segundo 0, y nos da que es 8. Entonces, sabemos que la posición inicial de la partícula era en 8, estaba en 8. Después obtenemos la distancia en el segundo 1 y nos da que es 9, por lo que podemos saber que la posición en la que comenzó a haber un cambio de posición, o de dirección, mejor dicho, fue en el instante 9. En la posición 9. Y finalmente, obtenemos la posición en la que estaba en un segundo posterior al 1, que en este caso usamos el 4, y tras hacer el despeje y la fórmula, nos da 0. Esto nos permite saber que en un inicio de la posición inicial a la posición de cambio, había una dirección a la derecha, pues iba de 8 a 9. En este caso, si consideramos que 8 está aquí y 9 está acá, podemos ver que va a la derecha. Sin embargo, para conocer hacia qué dirección cambió, que por lo general es a la dirección contraria a la que va, pero para conocer que sí cambió de dirección y que no solo se detuvo y después volvió a avanzar, sacamos esto, lo comparamos y vemos que en este caso el cambio se hizo de la posición 9 a la posición 0. Entonces, si comparamos el 0 y el 9, vemos que hubo un cambio de 8 hacia 9, por lo que el movimiento ahora se hizo a la izquierda. Esto pues nos permite ya obtener una respuesta de que hacia la izquierda, el movimiento hacia la izquierda era cuando el tiempo era mayor a 0 o menor a 1, y que el movimiento hacia la derecha se dio a partir del segundo 1 en adelante. Después, en el inciso C nos pide que dibujemos un diagrama de movimiento para la partícula. Conociendo todo lo del inciso B, podemos obtener este diagrama. Aquí está uno que ya hice. Qué bien. Como sabemos, la posición inicial es 0. Entonces aquí empieza, donde el tiempo es 0. Esa posición inicial inicia en el número 8. Después sabemos que en el segundo 1 se movió hacia 9. Y aquí justamente es donde hubo el cambio de dirección. Por lo que la partícula que iba hacia la derecha tuvo un cambio de dirección hacia la izquierda. Que como sabemos en el segundo 4, que sería en el punto de acá, aquí es pues ya en segundos posteriores a cuando se hubo el cambio de dirección. Mejor dicho, el cambio de dirección. Por lo que pues podemos saber que todos los consiguientes al segundo 1 irán en dirección hacia la izquierda. Y así obtenemos esta tabla, mejor dicho, esta gráfica. Finalmente, para el inciso D, que nos pide que encontremos el cambio de desplazamiento en el intervalo del segundo 0 al segundo 4, pues ahora sí usamos una integral definida, que como vimos al inicio, si usamos la fórmula, bueno, si ya sacamos la definida de pues la fórmula de velocidad, podremos obtener pues cuánto se desplazó la partícula, o mejor dicho, de qué posición, la diferencia de la posición que se desplazó en el tiempo inicial que estamos hablando, que sería 0, al tiempo final, que sería el 4. Entonces, como vimos en la fórmula, la integral de pues la velocidad en el tiempo 2 y en el tiempo 1 era igual a la posición en la que estaba en el segundo 4 menos la posición que estaba en el segundo 0. Esto ya lo sacamos previamente. Sabemos que la posición en el segundo 4 es de 0 y la posición en el segundo 0 es de 8.
Lo restamos y nos da -8. En este caso, aquí tenemos el diagrama otra vez, podemos ver que efectivamente de 8, que era la posición en la que estaba inicialmente, al 0, que era pues donde terminó en el segundo 4, que es lo que estamos evaluando, hubo un movimiento de -8, porque fue hacia la izquierda, entonces es negativo. Sin embargo, para conocer realmente el movimiento total, es necesario, pues por lo general, graficarlo, para observar que realmente el movimiento primero que se hizo fue de 1, que fue hacia la derecha, hubo un cambio de dirección, y después ahora sí ya se consideran a partir del 9 hasta el 0, que serían otros 9, más el 1 que ya teníamos aquí, sería 10. Entonces, como tal, la partícula se movió 10 posiciones. Sin embargo, comparándolo con esta fórmula, obtenemos únicamente la diferencia que hay entre la posición inicial y la posición final que estamos evaluando. Y creo que me parece que esto sería todo. Muchas gracias por su atención.